IREL es innovación en excelencia profesional multidisciplinaria, brindando herramientas de última tecnología para la discapacidad que facilitan y optimizan el trabajo terapéutico profesional para la rehabilitación de niños y adultos. IREL, Instituto de Rehabilitación Integral, recuperando capacidades y calidad de vida. Y nos venimos al living para hablar de salud. Sí, la primera invitada es Melina Chindi y va a tratar la temática de integración sensorial. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buen ¿Qué tal? día, ¿Cómo va? gracias. Buen día. Buen día. Bueno, un gusto tenerte aquí. Bueno, y este micro que ya lo tenemos semanalmente y en el cual nos abocamos a la salud, algo tan importante y fundamental, ¿no? Sí, tal cual. Y contanos de qué se trata esta temática de integración sensorial y cómo se trabaja en IREL. Bueno, la integración sensorial es una temática de un marco teórico medianamente nuevo, en donde se está trabajando en todas las partes terapéuticas, tanto en niños como también en adultos, en patologías adquiridas o en patologías de base. Básicamente la integración sensorial es esto, integrar las sensaciones a través de un entrenamiento dentro del tratamiento terapéutico que hace que el tratamiento sea un poco más integrador. Cuando se habla de una disfunción de integración sensorial, se habla no de una ausencia, sino de un mal funcionamiento. Lo que sería de que nosotros, ante las demandas de estímulos del exterior, frente a las respuestas del interior de nuestro cuerpo, damos una respuesta adaptada o desadaptada de acuerdo a si tenemos o presentamos una disfunción o no. La integración sensorial en todas las personas no es perfecta en nadie, todos tenemos alguna disfunción sensorial. El problema es cuando no sabemos autorregular esa disfunción y no podemos dar la respuesta que se espera. Por ejemplo, hay personas que si estás en una conferencia o en un congreso, escuchando mucho tiempo a una misma persona, uno empieza a hacer descargas motrices. Empieza a cruzar las piernas de un lado para el otro, a morder el capuchón de la lapicera, a tocarse el pelo. Todas esas descargas motrices propioceptivamente hacen que uno mantenga una alerta y pueda mantener la atención. Esas serían las respuestas adaptadas, los cambios posturales. El chico o el adulto que no logra tener esa imaginación de poder hacer cambios posturales o de poder regularse solo, actúa de una manera desadaptada. Puede levantar y salir corriendo, gritar, golpearse, empezar a hacer distintos tipos de mecanismos porque no logra dar una respuesta acorde. ¿Y cómo se trabaja eso, justamente? Bueno, dentro de la integración sensorial se trabajan los sentidos que todos conocemos, gustos, tacto, olfato, visual, pero también se trabaja la parte propioceptiva y vestibular. Cuando hablamos de lo propioceptivo hablamos de todo lo que es el cuerpo, músculos, hueso, y todo lo vestibular es lo que regula el equilibrio de ese cuerpo. Caminar sin caernos, saltar sin caernos, andar en bicicleta manteniendo el equilibrio. Entonces la integración sensorial trabaja mucho con hamacas en suspensión, donde se trabajan distintos tipos de circuitos de hamacado, circuitos motrices, se trabaja con luces, se trabaja con tubos de burbujas, con fibra óptica para trabajar toda la parte sensitiva táctil, porque hay muchas personas que tienen dificultades a nivel táctil, que cuando uno los toca o bien no soporta que uno los toque porque el tacto puede ser algo muy fuerte o puede ser que ni siquiera lo registren, están los dos polos. Entonces la integración sensorial por lo general trabaja lo propioceptivo, lo vestibular y lo táctil, todo lo que corresponde a la motricidad gruesa. Y en base a eso se van incorporando actividades sensoriales de la vista, del gusto, del olfato, como para que sea mucho más integrador. Teniendo en cuenta los ejemplos que mencionabas anteriormente y esta forma de trabajo, no dejo de pensar en los casos, por ejemplo, de niños a los cuales se los identifica con déficit atencional, entonces muchas veces se incorpora medicación cuando en realidad se podría hacer otro tipo de trabajo. ¿Este tipo de casos llegan a ustedes como profesionales? Sí, en realidad siempre pasa, por ejemplo, en el área del escolar, que pasa por ser el chico que no se puede adaptar al grupo, que no tiene una atención correcta, que no logra terminar de copiar las actividades del pizarrón. Para eso hay un montón de estrategias que se utilizan, como por ejemplo un chico que sí tiene que estar en constante movimiento
no por una hiperactividad, sino por una descarga motriz constante para poder mantenerse alerta, se le sugiere, por ejemplo, a la maestra, bueno, mira, que haga 2 cuentas y mandó a la dirección a buscarte un borrador. Ese recorrido de ir, buscar el borrador, volver, hace la descarga motriz que él necesita y cuando se vuelve a sentar continúa con un nivel atencional óptimo. Lo que pasa que muchas veces esto termina yendo como para la última consulta y lo primero que se hace es medicación y un montón de cosas que seguramente ayudan, pero que tal vez no sean la base del problema. Claro. ¿Cómo hacer para detectar ese problema, justamente? Porque estamos hablando principalmente en chicos y vos decís que es lo último que se recurre. ¿Cómo haces para darte cuenta que realmente necesita eso uno como padre o como familiar? Cuando ya llegan a la terapia y cuando uno empieza a hacer el tratamiento y empieza a dar herramientas y se empieza a trabajar toda la parte sensorial, uno empieza a detectar cuáles son las disfunciones sensoriales. Generalmente no son todas las sensaciones que están disparadas. Siempre hay algunas que es más puntual que la otra. Entonces ahí cuando vos empezás a darle herramientas y empezás a trabajar sobre eso, vas viendo la mejora que va teniendo. Entonces vas viendo de que seguramente la medicación ayuda bastante, pero que cuando vos le das las herramientas de autorregularse, de poder controlarse, y cuando su alerta sensorial empieza a estar un poco más nivelado, ahí te das cuenta de que cambian muchísimo, cambian el rendimiento académico, cambian el rendimiento motor, la aprehensión fina. Y no solamente en chicos, también en adultos, personas que han tenido un accidente cerebrovascular, que tienen un hemicuerpo bloqueado porque tienen una hemiparesia. Se trabaja toda la parte táctil, uno toca a una persona con un hemicuerpo afectado y no lo registra. Entonces hay que empezar a trabajar sobre las sensaciones para que pueda adquirir una marcha, para que pueda volver a realizar las actividades cotidianas que se hacían antes, pero reeducándolas. La diferencia es que un chico que nace con la patología se lo ayuda a conocer su propio cuerpo y la ubicación de su cuerpo en el espacio, y la persona que tiene una enfermedad adquirida como un accidente cerebrovascular se le ayuda a volver a reeducar su cuerpo para hacer las actividades que antes hacía y que ahora no puede. De acuerdo a lo que mencionás, Melina, parece como un viaje de ida, es decir, como un patrón de comportamiento, si se quiere, al cual adaptarse y llevar por el resto de la vida, ¿no? Tal cual, sí, todo el tiempo, porque lo sensorial está todo el tiempo. Uno demanda los ruidos del exterior, lo visual, lo táctil, lo sensorial es parte fundamental del tratamiento. En IREL también hay una residencia donde se alojan a personas que necesitan del tratamiento y pueden hacer el tratamiento intensivo ahí, y la gente de la residencia que hace las terapias también, los kinesiólogos particularmente y terapeutas ocupacionales trabajan mucho toda la parte sensorial, porque ellos necesitan empezar a tener autonomía, poder estar en la residencia, hacer su desayuno, poder estar en la residencia y poner la mesa para comer, toda la autonomía que tenían, que la fueron perdiendo, hay que reeducarla, a diferencia de los chicos que hay que dársela a conocer, Claro. ¿no? Porque nunca la tuvieron. Yo me quiero quedar en este último caso. Uno, obviamente, al sufrir por ejemplo, un accidente cerebrovascular, tiene que atravesar un montón de tratamientos, pero ya sabe cuál es la causa. Ahora, ¿cuáles son los signos que uno tiene que detectar para saber que necesita hacer un tratamiento? De integración sensorial. Sí. Por ejemplo, chicos que caminan en puntas de pie. Por ejemplo, chicos que se quejan constantemente de que las etiquetas de la ropa les molesta. Chicos que no dejan lavarse la cabeza, que sienten que los abrazos, los besos son invasivos, hasta agresivos si se quiere, porque tienen una defensividad táctil muy importante. Chicos que no pueden hacer actividades de motricidad gruesa acordes a su edad, que capaz tienen 2 años y todavía no tienen una coordinación bilateral del cuerpo para poder correr, para poder andar en triciclo o en bicicleta. Chicos que tienen un campo atencional dentro del ámbito académico que es muy lábil, que es muy bajo, muy corto. Chicos que están en constante movimiento todo el tiempo, que no paran, y uno dice, ay, es terrible porque está todo el día moviéndose y no para un segundo. Bueno, hay también una alerta en ese tipo de situaciones. Tampoco está bueno que esté todo el tiempo moviéndose, como tampoco está bueno como muchos nenes que se quedan, por ejemplo, sentados jugando solamente con
con un solo juego, que tienen un interés bastante restringido, o que se la pasan mirando objetos que giran, como el lavarropas, como los ventiladores. Bueno, todos esos son indicios donde puede haber una disfunción sensorial y que puede requerir de algún tratamiento. Está la posibilidad abierta de aquella persona que pueda identificar este tipo de comportamientos, haga una consulta. Esto es sin importar edad, mencionadas desde los niños hasta personas adultas o que incluso han atravesado, por ejemplo, una ACV. Sí, sí, porque es fundamental. En base a eso comienza después todo el resto del tratamiento. Quien no puede manejar su propio cuerpo o no lo puede reconocer, no puede hacer actividades de la vida diaria. Y eso se trabaja en base de lo sensorial para después lograr todas esas actividades. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. IREL habilitó una residencia para estadías temporales o permanentes, donde los pacientes pueden alojarse en un ambiente confortable y totalmente equipado, evitando el traslado diario de sus hogares o de localidades fuera de Bahía Blanca, con acceso inmediato a los distintos servicios de rehabilitación. IREL, Instituto de Rehabilitación Integral.